Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, oyentes de la UFM Estéreo. Bienvenidos a una nueva emisión de Filosofía de la Calle, el espacio que tenemos en el programa de Filosofía de la Universidad del Quindío para discutir sobre filosofía de manera sencilla y accesible. Mi nombre es Juan Andrés Rojas y actualmente soy estudiante del programa. El día de hoy estaremos conversando sobre ética periodista con el profesor John Izaza. Muchas personas no lo creen, pero hacemos filosofía todo el tiempo. Una de las mejores maneras de rastrear el germen filosófico de nuestra cultura es en las frases o dichos. Uno de los más conocidos es ese que reza: ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Esta frase hace referencia directa a la moral aristotélica. Para Aristóteles, el hombre es virtuoso cuando sabe encontrar la justa medida en todo. Es decir, que no se exceda pero que tampoco le falte. Hay que saber encontrar el punto medio, diría Aristóteles. Así, el valiente no es aquel que no reconoce peligro en ninguna parte, sino el que sabe que tan correcto es arriesgarse en la situación que le toca, sin esconderse de todo como el cobarde. Y también, el mejor hombre no es el que desperdicia su dinero, sino aquel que sabe llevar una buena economía sin prescindir de lo básico. Por otra parte, la ética y la moral tienen una enorme importancia en nuestra sociedad. Tal es que muchas veces nos quejamos de gobernantes que no hacen bien su trabajo o de empresarios que no tienen en cuenta su conciencia al momento de efectuar dudosas transacciones. Pero uno de los ámbitos donde más resonancia tiene el tema es justamente en el periodismo. Acudimos a los medios de comunicación cuando necesitamos saber qué está pasando en el mundo. Por eso, todo lo que ellos deberían decirnos debería ser absolutamente cierto, en teoría. Para charlar sobre esto, tenemos por invitado al profesor John Alexander Izaza. El profesor Izaza actualmente es profesor de la Universidad del Quindío. La idoneidad del profesor para este caso es que además de trabajar en el programa de filosofía, John también trabaja para el programa de comunicación social y periodismo. Profesor Izaza, bienvenido. Juan, buenos días, muchas gracias. Bueno, profesor Izaza, el tema del periodismo me parece que es muy interesante y yo creo que usted tiene mucho que decirnos acerca de ello, precisamente porque ha venido trabajando, tengo entendido, varios proyectos con algunos estudiantes de comunicación social. Yo creo que lo que primero queríamos preguntar es si los estudiantes y en sí los periodistas activos, ellos tienen un compromiso con la verdad. Bien, antes de responder esa pregunta, creo que es importante dar como un parte de claridad conceptual frente al tema. Yo no creo que exista algo así como una ética del periodismo, ¿sí? Está bien que en las universidades se ofrecen ciertas éticas profesionales, es decir, la ética de la medicina, la ética de la filosofía, no hay tal cosa, la ética del contador, pero es simplemente una forma inadecuada de usar la palabra, ¿sí? No hay una ética del carnicero, es decir, si yo soy de día carnicero y de noche periodista, parece tener problemas decir que yo tengo una muy buena ética como carnicero y tengo una muy mala ética como periodista, ¿sí? Es más o menos una chanza. Entonces hay que pensar qué significa que te digan a vos hay una ética periodística, ¿sí? Entonces, en efecto hay ciertas características del oficio periodístico, como ciertas características de todas las profesiones particulares, características que hacen que te enfrentes a sucesos en los que no te enfrentas en otra disciplina. Por ejemplo, el docente se enfrenta a cierto tipo de situaciones que tienen implicaciones morales que no son el común de situaciones a las cuales se enfrenta un conductor de bus, ¿sí? Y en esa medida podríamos decir que hay una ética del docente y una ética del conductor de bus. Lo único que significa es que hay ciertas características en el ejercicio de profesión del docente, ciertas características en el ejercicio de la profesión del conductor de bus, y que la sociedad, el Estado, las instituciones que los protegen, ¿cierto? En este caso el magisterio o el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes, construyen una serie de normas para indicarle al docente o al conductor de bus cuál es la forma adecuada para actuar. Bueno, aquí en lo que usted acaba de decir me sale una pregunta, y es, entonces, ¿habría una dependencia de la institucionalidad como tal en el periodista? ¿Habría unas normas institucionales, digamos? Que haya normas y que haya dependencia son dos cosas distintas, ¿cierto? Es decir, lo que aclaro con esto es, sí, en efecto hay normas,
¿sí? Y hay normas que se construyen básicamente como una guía o una ayuda para la acción. De eso no se sigue que haya dependencia en la acción. ¿Sí? Sí. Entonces, en efecto, al docente frente a por ejemplo, un estudiante que alza la voz y que está evidentemente faltando al respeto, hay normas que le indican al docente qué debe hacer. ¿Sí? Ahora bien, que el docente siga o no las normas es otra discusión. Entonces, para aclarar como la ruta de la discusión, si quisiésemos hablar de la ética periodística, hay que traducirla por el conjunto de normas que las instituciones indican al periodista, ¿sí? Y creo que ante eso no hay mucho por decir. Es decir, las normas son como las mismas normas que te enseñan a vos en el colegio. No robarás, no matarás, harás el bien. Y creo que difícilmente alguien podría con sensatez ir en contra de ellas. Sí, pues tajantemente en contra de ellas, salvo las aristas, pues no matarás, sí, solo sí, tal cosa, ¿cierto? Entonces tal vez nuestra discusión no sea más valiosa cuando la ponemos ética periodística, en cuyo caso serían normas para la acción de la profesión periodística, ¿sí? Sí. O normas para la acción en la profesión del conductor, sino qué relación con los humanos debe tener el periodista que le hace especial frente a la relación con los humanos que debe tener otra profesión. Y aquí, entonces, caigo en la primera pregunta que me haces, y es la pregunta sobre la verdad, y mi respuesta es no. Creo que ningún humano debe tener un compromiso con la verdad antes que con lo humano. Bien, profe, pero entonces, con respecto a esto, ¿no cree usted que el poder que ellos tienen debería conllevarles alguna especie de responsabilidad? Porque podría ser el caso de que realmente podrían escudarse 1 o 2 o 3 periodistas. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, ¿cierto? Y voy a informar lo que yo quiera o voy a participar de tal o cual causa irresponsablemente. Sí, pero entonces no estamos saliendo de la discusión. Entonces, aclaremos un poco la primera parte de la discusión, y es... La primera pregunta es valiosa, ¿por qué? Pues porque se ha dicho que hay cierta discusión importante entre la parcialidad y la imparcialidad de quien hace periodismo. Y se ha dicho que la parcialidad y la imparcialidad tiene todo que ver con la verdad. Hombre, la verdad parece ser, o un periodista accede a la verdad cuando accede a la forma en la que los hechos sucedieron. ¿Sí? En el periodismo eso se conocen como las 5 Ws, y es el qué, el cómo, cuándo, el dónde y el por qué, si estamos afortunados. Entonces el periodista debe conocer todos los detalles. Un periodista tiene compromiso con esos detalles cuando los investiga y cuando da cuenta objetiva de ellos, ¿sí? Y en esa medida se dice el periodista tiene un compromiso con la verdad, ¿sí? Ahora, lo que yo le estaba diciendo antes de darle un poco de giro a esto es: creo que cuando hablamos en términos epistémicos, ¿sí? En términos de qué es un periodista profesional, un periodista técnico, o sea, que hace bien las técnicas profesionales, una cosa es el buen profesional y otra cosa es el buen hombre que hay detrás de la profesión. Me explico. Si yo soy un buen torturador, entonces yo tengo técnicas adecuadas para picarle el brazo a alguien. Si yo soy un mal torturador, me imagino que cogeré el alicate para cortarle la mano a una persona. Probablemente después de muchos alicatazos yo logre cortarle la mano a alguien. Pero si soy un buen torturador, cogeré una cegueta bien afilada y presionaré la mano de tal forma que logro un corte perfecto. Entonces, el problema es que a veces no sabemos diferenciar los términos, y yo puedo decir que yo soy un muy buen torturador, ¿sí? Y por eso me contratan en el Chocó en las cajas de pique, ¿sí? Entonces soy un buen torturador, pero de eso no se sigue que sea un buen torturador, ¿sí? ¿Me voy a entender? Es decir, bueno y bueno hacen referencia a dos cosas distintas. Entonces, claro, tu pregunta por la verdad es la pregunta por bueno en sentido epistémico, ¿cierto? Digamos, lo epistémico es en sentido funcional. Un buen periodista, ¿sí? En términos funcionales, es un periodista que accede con limpieza, con la mejor limpieza que pueda, a los hechos y los transmite de la manera más clara posible, ¿cierto? Y con la menor cantidad de tachaduras y obscuridades, digamos, intermedias. Otra cosa es un buen periodista en términos morales, ¿cierto? Cuando tú te estás preguntando no si lo hace profesionalmente bien, funcionalmente bien, ¿sí? Sino si lo hace teniendo al hombre como medida,
¿sí? Entonces son términos un poco más kantianos. Y aquí ya iremos, un buen torturador es un tipo que hace todo con limpieza, ¿sí? Pero la pregunta es si un buen torturador es un hombre que lleva a la humanidad en él, ¿sí? Que antes de torturar piensa en lo humano. No se me ocurre cómo sería un buen torturador en esos, pero pensemos, un torturador que mate primero a su víctima no sería un buen torturador, ¿cierto? Un torturador que procure el dolor, pero el menor dolor posible, no sería un buen torturador. Sí, se me ocurre frente al caso una forma difícil de explicar cómo se es funcionalmente un buen torturador, un hombre muy profesional, y a la vez lleva a la humanidad en sí. Se me ocurre que le dé comida a su víctima, que le ponga música para que el dolor no sea... Hombre, tiene que cumplir su función. Sí, soy claro, Rojas. Sí, claro. Pues claro. Rojas y oyentes. Sí. Entonces, miren, aquí es importantísimo siempre. Frente al periodista tenemos dos discusiones. Un buen periodista es una persona profesional y funcional, que es epistémicamente, frente a la construcción de conocimiento, una persona idónea intelectualmente. Ahora, podemos tener muy buenos periodistas que a la vez tachemos de malos periodistas. ¿Por qué? Porque parece que en sus actos nos llevan la humanidad con ellos. No piensan en lo humano antes que en lo epistémico. Tu pregunta fue epistémica, sí, fue sobre si la verdad. Y creo que la verdad y la bondad humana, o la verdad y el bien hacia el otro, son dos discusiones distintas. Y creo que lo que te interesa es meterme en el campo del bien hacia el otro y no tanto sobre el bien funcional. Exactamente. Bueno, con el ejemplo del torturador creo que ha quedado más que claro. Es bastante interesante este asunto, lo que es una persona que desarrolle bien la profesión y una persona que realmente esté comprometida moralmente con la humanidad, digamos. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Estamos hablando de la relación entre el periodista y la persona que se informa a través del periodista. Yo quisiera saber entonces si uno tiene razones a priori, mejor no digamos a priori, digamos, tiene unas razones de peso suficientes para uno creer entonces en lo que dice las noticias. No te entiendo del todo bien. Supongo que me está hablando como de la fuente, ¿o qué? Sí, digamos que no hay un compromiso como tal que ellos tengan que asumir. Ellos son, digamos, provisionalmente ellos son libres de asumir el compromiso y depende de ellos. Entonces, de alguna manera uno tiene fundamentos para creer en ellos, en la información que le dan ellos. ¿Usted qué opina? Eso es falso lo que estás diciendo, pero la pregunta es válida. Hay un cuento muy bacano, es un cuento infantil que se llama 7 ratones ciegos, ¿sí? Es la historia de 7 ratones ciegos que sienten que fuera de la cueva en la que están hay un ruido increíble, ¿cierto? Algo se posó fuera. Entonces mandan al primer ratón ciego, digamos que el ratón verde. El primer ratón ciego va con el bastón, percibe lo que hay y se devuelve corriendo y dice: es una columna de un edificio. No les creen, el siguiente ratón va, toca y dice: no, es una culebra. El siguiente ratón, no les creen, es un ratón ciego. El siguiente ratón va y dice: no, es una mariposa gigante. Y así sucesivamente, van todos los ratones, 6 perciben cosas diferentes, ¿está bien? Va un séptimo ratón, el ratón blanco, ciego también. Y el séptimo ratón, en efecto, confirma que lo que hay afuera es una columna, una serpiente, una montaña gigante, es también una lanza, ¿sí? Es también una mariposa gigante. Y lo que hace es síntesis. Y dice: es un elefante. Sí, es un elefante, sí. ¿Está bien? Entonces, es falso lo que te digo, es porque en los medios contemporáneos el periodista debe dar garantía de su fuente. Es decir, si el periodista llega a la sala de redacción y dice: mire, es que tal dijo que esto, no es créanme, tal dijo que esto, es mira, acá está la grabación. De hecho, en los trabajos con los estudiantes de periodismo, ellos deben entregarnos a nosotros no solamente el texto donde dice que Pepita dijo X, sino la grabación de la voz de Pepita diciendo X, ¿sí? O el video de Pepita mostrando la casa y el deterioro de Pepita. No, la casa está deteriorada, créanme. No, el video donde muestre, las fotos donde se muestre. El periodista, en ejercicio de la mayoría de diarios, hay un par de diarios que conocemos pues de buena fuente, que son bien problemáticos al respecto y que no les importa mucho ser un filtro adecuado. Pero los diarios decentes, ¿sí? Tienen filtros adecuados. Hombre, se pelan de vez en cuando, pero tienen un sistema de filtro. Eso implica que el periodista no puede decir lo que sea. Eso quiere decir que el periodista puede decirnos que tiene pruebas para afirmar que lo que hay afuera es una columna. Ya, ¿sí? Sí. Aunque lo que haya afuera sea un elefante. ¿Aquí qué implica? Que lo que tenemos que hacer es evaluar si el periodista es lo suficientemente competente. No si es perverso, porque puede o no serlo, no tenemos como saberlo del todo, sino si es competente. Un periodista competente me dirá no lo que él ve que hay afuera, sino que tendrá el tiempo suficiente para investigar todas las perspectivas y darnos la visión no de los ratones de colores,
que no sea el blanco, sino el ratón blanco, ¿sí? Es decir, un periodista que nos ofrezca una síntesis un poco más completa de la información. Entonces, en esa medida la pregunta es, ¿debemos creerle? Veamos, frente a la fuente, con un buen diario, el punto es, sí, están justificados. La pregunta es, ¿qué creemos? ¿Creemos que el sujeto X dijo Y? Eso sí, digamos, ¿sí? Sí, el diario es decente. Ahora, ¿creemos que la opinión del sujeto X que dijo Y es la descripción del suceso? Eso es otra discusión, ¿sí? Lo que podemos creer es que eso lo dijo X. Eso no resume una situación. Sí, entiendo perfectamente, pero bueno, entonces la idea era más que todo no preguntar tanto por el periodista en sí como individuo, sino más bien como la agencia periodista, pero pues igual usted de todos modos ya me respondió la pregunta diciéndome que hay personas que tienen el prestigio y que hacen los filtros adecuados de la información para uno creer que son veraces. Bueno, la otra pregunta que tenía que hacerle era sobre un caso muy famoso el año pasado. Una periodista alemana estaba retratando cómo corrían los refugiados de Siria. La periodista se llama Petra Laszlo y ella fue muy conocida porque le hizo una zancadilla a un hombre que llevaba un niño en brazos y lo grabó. Yo quisiera preguntarle, ¿cree usted que puede haber alguna justificación para una acción como esta, digamos en el marco de dar a entender la cruel situación que están pasando ellos, o usted qué opina al respecto? Aquí vuelvo a la aclaración que hacía antes de la primera pregunta, y es, en ninguna circunstancia parece legítimo, parece justificado que un ser humano le coloque una zancadilla a otro ser humano, ¿sí? En ninguna, o sea, ni un chico jugando en la escuela, ni dos personas jugando fútbol y uno lo hace intencional, ¿cierto? En ninguna, menos aún cuando uno de los dos está en evidencia, evidentemente en condiciones menores, digamos, ¿cierto? De debilidad, de fragilidad. Ahora, llevado esto al periodismo, el periodismo es una circunstancia humana, entonces en el periodismo no está permitido, porque en ninguna condición humana está permitido, ¿sí vamos a entender? Sí, claro. O sea, creo que lo que queríamos preguntarnos no es si el periodista está legitimado, sino si algún ser humano está legitimado, porque creo que eso hace que llevemos la responsabilidad hacia lo humano, no hacia ese humano. Es decir, el periodista no debería mentir, es cierto, pero es que tú tampoco deberías mentir. Eso no lo justifica él. Eso nos dice, ¿sí?, que evaluemos qué principios morales compartimos, ¿sí?, y qué estamos dispuestos a defender o no defender. Pero ¿sí? Digamos, por ejemplo, en el marco, supongamos hipotéticamente, yo realmente no sé qué razones hubiera tenido ella, además que no son razones suficientemente fuertes, pero digamos que la situación hubiera estado tan aguda y nadie hubiera prestado atención a eso y ella quisiera llamar la atención en eso colocando una escena triste, digamos. Sí, yo he contemplado esa posibilidad, o en su momento, de hecho, trabajé, y esto que usted dice es un evento fortuito, pero agradable para el caso. En su momento les hice una pregunta en un examen a los muchachos y es, explíqueme, eso fue hace un semestre, un curso de ética, le explique de qué manera el acto de ella es un acto altruista, ¿sí? Sí. Es posible que sea leído como un acto altruista. Yo no sé si fue un acto altruista o egoísta. Según las declaraciones de ella, eso fue completamente egoísta y guardó silencio y se distanció, bla, bla, bla. Pero es posible leer, la pregunta tuya es posible leerlo como un acto altruista. Tal vez. Además, si nosotros somos consecuencialistas, y en la moral el consecuencialismo es una ruta importante, ¿sí?, y convincente. Si somos consecuencialistas y evaluamos un acto, no por el acto, sino por sus consecuencias, ¿sí?, las consecuencias de ese acto fueron completamente positivas para el chico y el papá. ¿Sí? Sí. Dicen que fue Ronaldo, dicen que fue una institución, y al chico le dieron educación, al papá le dieron trabajo en el Real Madrid, en fin, dicen N cantidad de cosas. El caso es que esos dos personajes, el papá y el niño, se individualizaron dentro del montón, ¿sí? Sí. Y fueron el símbolo, bueno, uno de los símbolos del exilio, ¿está bien? Si no hubiese sido por esa periodista, no se hubiese individualizado, por lo menos la figura de ellos dos, el símbolo del exilio, ¿sí? Ahora, ¿fue su intención? No sé. ¿Fue la consecuencia de su acto? Fue la consecuencia de su acto. ¿El acto fue un acto benéfico? La pregunta es, ¿el acto fue un acto bueno? ¿Creemos que podemos afirmar con el descaro posible que no fue un acto bueno? Sí, ella guardó silencio, ella nunca se justificó, ¿cierto? No fue un acto bueno. Fue, en términos de estados mentales, un acto perverso. ¿Sí? Sí. Necesitaba una buena toma, algo por el estilo parece haber sido el caso, ¿sí? Y la consiguió allí, ¿sí? Okay. En cuyo caso fue un despropósito. La pregunta es,
¿Sí? ¿Fue un acto que trajo consecuencias positivas? La respuesta parece ser que sí. Parece ser que porque sí. El chico tiene una mejor vida y el padre también. Y los medios tomaron eso como una excusa para volver sobre el caso. ¿Sí? Entonces, ante el punto es, por eso te digo, ¿qué es lo que hay que valorar allí? Si el acto estuvo justificado intencionalmente o no. Y en ningún caso ese tipo de actos están justificados. Listo. Ahora que usted mencionaba la importancia de los símbolos, porque pues estas dos personas se convirtieron en símbolos del exilio, como usted lo dice, yo quisiera preguntarle por un símbolo también relacionado con el mismo tema en Siria, y es el caso del niño Aylan Kurdi, el niño pues que murió en la playa y que murió ahogado en la playa porque no pudieron entrar ellos al país, que tenía que refugiarlos. Entonces yo quisiera preguntarles sobre esta clase de imágenes. Una vez en clase nosotros contemplamos la posibilidad de que hubiera sido manipulado como tal, que el niño hubiera sido puesto de tal manera para llamar la atención. Yo quisiera preguntarle a usted qué pensaría de esto. Bien, frente a las hipótesis como perversas o no perversas, no, mejor a las N cantidad de hipótesis que se tejen alrededor de ese tipo de sucesos, pues no podemos decir mucho. Fue público también durante ese periodo el debate que hubo en la sala de redacción del diario que publicó la fotografía, ¿sí? Y el debate fue porque habían varias fotografías opcionales para que fuesen primera plana. Y el debate fue, esta era la fotografía. Entonces yo recuerdo una cosa muy bacana, pues, o una parte de la discusión antes de que saliera la fotografía, una noche antes de salir la fotografía, y es que uno de ellos decía, pues, uno de los defensores de que no se pusiese la foto, decía que no deberían colocar la foto del chico, básicamente porque eso los hacía ver como un periódico crudo, cruel, ¿sí? Cruel y despiadado. Sí. Y entonces uno de los editores dijo, no, nosotros no somos un periódico crudo, cruel y despiadado, nosotros mostramos la realidad. Y qué pena, la realidad es cruda, cruel y despiadada. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, pudieron haber elegido mostrar otra imagen, sí, pero los humanos entendemos una cosa básica, y los editores entendieron eso. Los hombres llevamos menos tiempo viviendo con conceptos que viviendo con imágenes. El intelecto es fundamentalmente figurativo. ¿Sí? Nos duele más algo cuando creamos la imagen de ese algo, cuando le vemos, que cuando escuchamos una palabra de ese algo. ¿Sí? Sí. Cuando te dicen tu mujer te es infiel, eso ofende. Cuando ves a tu mujer siendo infiel, ¿sí? Eso no solamente ofende, ¿sí? Eso causa una cosa distinta en vos, ¿sí? Es lo mismo en tu hombre, pues no me interesa que sea el caso de la mujer o no, ¿sí? Cuando dijimos un niño muere, ¿sí? Un niño muere hervido, sostenido del pie de un hombre, ¿sí? Eso incomoda. Pero ver al niño morir hervido, ¿sí? Eso es distinto. Somos figurativos. Entonces, este tipo de apoyos fotográficos, visuales, lo que hacen es elegir el símbolo. Muy pocas veces en la historia de la humanidad los símbolos han sido frases, ¿sí? Los símbolos han sido imágenes. Lo que implica que se nos olvidan más fácil las palabras que las imágenes. Vos no recuerdas el pie de foto que había en esa fotografía, o no fue lo que trajiste a colación, trajiste la fotografía, no el pie de foto. ¿Sí? Claro. Está bien, entonces eso justifica un poco ese tipo de decisiones. Esos periódicos que buscan, y buena parte de ellos que buscan, alterar la condición humana, alterarte de tu estado de estar sentado en la silla viendo el mundo, ¿sí? Y las imágenes funcionan mucho para eso. Por eso el periodista contemporáneo, el que escribe, está tan apoyado a la literatura, porque la literatura crea imágenes, y el periodismo ahora lo que tiene que hacer es crear imágenes por medio de palabras. Definitivamente es muy importante esta cuestión del periodismo, de tratar de llegar de la mejor manera a las personas y de hacerle comprender lo cruda que es la realidad. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Recuerden que esto fue Filosofía de la Calle, el programa radial de la Universidad del Quindío, donde todos tenemos algo que decir. Al profesor Izaza, agradecerle la compañía, la invitación y todos los ejemplos que nos colocó, que definitivamente son muy visuales, pero bastante dados al caso. A ustedes, nuestra audiencia, si quiere conocer más acerca de los eventos del programa de filosofía, se pueden comunicar al 735-9341 o visitarnos en la página del Facebook. Estamos como programa de filosofía de la Universidad del Quindío. También estamos en YouTube, donde pueden encontrar tanto este programa como las pasadas emisiones. Chao y hasta una próxima emisión. Filosofía de la Calle. Un
un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.